legalizar las drogas en un solo país no sirve absolutamente nada. Entonces, la única manera es que se lograra un acuerdo internacional en donde se determine efectivamente, pasemos de un mercado informal a un mercado formal controlado, en donde haya una parte, digamos, todo lo que significa desde el que quien puede acceder a comprar determinados productos, etcétera, etcétera. Lo que lo veo es muy difícil que se dé un acuerdo de esas características. Y sí, digamos, California lo llegó a considerar nada más con la marihuana hace poco, incluso se rechazó la propuesta, no fue aprobada por la mayoría de la población. Pero el problema es ese, es decir, si tú tienes a un país nada más que determina, México determina legalizarlo, no sirve absolutamente nada, de nada, porque el negocio como negocio, mercado negro, se va a seguir desarrollando en el resto de los países, es decir, lo vas a seguir teniendo, y más que nada van a utilizar además a México como un lugar donde pueden acceder fácilmente sin ningún tipo de conflicto y demás. Entonces, eso te va a generar que digamos, yo no sé si ni siquiera es que se te va a llenar de drogaditos o no, ni siquiera creo que necesariamente se dé eso, pero sí el hecho de que no te va a servir de gran cosa. No atacas al centro, es decir, tú lo que uno tiene que ver es cómo se conforma el crimen organizado. El crimen organizado, que además no es solo las drogas, no son solo las drogas, es mucho más que las drogas, y tiene esa capacidad de diversificar actividades y diversificar rutas. No nos olvidemos que México se convierte en una, digamos, en ruta principal cuando los obligan a los propios cárteles a desviarse porque determinadas rutas ya estaban controladas por las fuerzas del orden público, ¿no? EDEA, etcétera, etcétera. Entonces, cuando los van empujando no tienen ningún problema ni en movilizar la producción de un país a otro, la mueven de un día para otro. Entonces, que en Colombia ya no se puede, nos vamos a otro país. Y así lo han hecho y así lo seguirán haciendo. Entonces, y tiene esa capacidad y esa flexibilidad, incluso, insisto, de diversificar las actividades. Lo que sí se tiene que pensar como comunidad internacional, y yo creo que sí la solución no es de un solo país, es cómo logramos acotar un poco el poder de estas organizaciones, porque lo grave no es solo la violencia que se está desatando, no es solo la sangre derramada, sino hasta dónde están llegando estas organizaciones a infiltrarse en tomas de decisiones, llámalo tribunales, poder judicial, llámalo en el poder político, el famoso dinero negro en las campañas, y no aquí nada más, sino en todos lados, y eso sí estamos perdiendo el control, y el que está perdiendo el control es el Estado, y por tanto se corre el riesgo, ahí sí la famosa expresión de cuando se colombianiza, en términos de que el Estado deja de tener el control sobre determinados procesos sobre los cuales tenía el monopolio. Entonces, ese es el riesgo, y ante ese riesgo sí la comunidad internacional debiera cuestionarse muy seriamente qué hacer. No sé si la solución, o sea, porque al mismo tiempo que hay opiniones que dicen que efectivamente la legalización de la droga ayudaría a disminuir la violencia, a disminuir todo el enfrentamiento entre cárteles, incluso a disminuir la violencia en lo que es el narcomenudeo, etcétera, etcétera. También hay estudios que dicen que lo que haría es que se cambiaría, o sea, se daría un giro al negocio y se buscaría otro y seguiríamos teniendo los mismos problemas. Bueno, lo que mi primera respuesta quizás sea muy poco convincente o muy poco determinante, pero es, bueno, empecemos por analizar realmente los pros y los contras, no descartemos de antemano, sino planteémonos, el qué se puede hacer, qué pros tendría, qué contras, y entonces busquemos soluciones. Lo que no podemos es quedarnos nada más con los tanques en la calle, porque eso ya hemos visto que no ha servido. Entonces, y no va a servir, entonces busquemos otras opciones, sea por la vía efectivamente, la que mencionábamos antes de, perdón, ¿qué pasa con todo el dinero negro? ¿Dónde está ese dinero negro? No está debajo de los colchones, o sea, ese dinero negro está en instituciones bancarias, vayamos a ver dónde está y ataquemos por ahí. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que uno ataca intereses financieros muy poderosos, y no solo los del crimen organizado, sino de otros aparentemente más blancos, ¿no? Entonces, pero hay que busquemos entonces qué hacemos con determinadas actividades, si efectivamente a través de una legalización y de una formalización se puede controlar o se puede controlar algunos de sus efectos más perniciosos o más nocivos, ¿no? Busquémosle, sí hay que buscarle, digamos, hay que pensarle, y sí nos está faltando imaginación. Ahora, ¿por qué los políticos toman decisiones? Bueno, esa es su función, en definitiva, digamos, el político es el que, digamos, por la
forma en que se organiza una sociedad y una comunidad es el que finalmente acaba teniendo el papel fundamental en el proceso de toma de decisiones que tienen que ver en la relación del gobierno con la sociedad, ¿no? Así funciona. El problema no es por qué toman las decisiones, el problema es en virtud de qué intereses están tomando las decisiones. Entonces, ¿a quién están defendiendo en esas decisiones? ¿Están pensando en el bien común o están pensando en intereses particulares? Y en ese caso, ¿en los intereses de quién? Resulta que si bien nos van, están pensando en los intereses de alguna, efectivamente, multinacional por medio, normalmente siempre hay por ahí. Entonces, y donde lo que uno se encuentra es que muchas veces las decisiones no son tomadas porque sean lo que en un momento dado se considera que es bueno para una sociedad, sino porque a lo mejor responden, insisto, a el interés de alguien. Tú decías de la cocaína, no nos olvidemos que los cigarrillos en los años 60 los anunciaba en la televisión un doctor y recomendaba fumar para el estrés. Entonces, digamos, eso a mí todavía también me tocó verlos, y donde el doctor era el que recomendaba que fumaras porque te ibas a estar mucho más tranquilo y vas a soportar mucho mejor todo el estrés de la chamba, ¿no? Y en estos momentos, pues, no, hombre, no hemos llegado todavía a lo de las drogas duras, pero estamos a poco de que ya lo de fumar ya es casi, bueno, ya es un delito en determinados lugares, ¿no? Ahora, en función de qué se toman determinadas decisiones, y a lo mejor el cigarro no es la más adecuada porque ahí sí hay un problema de salud por medio, pero si uno lo ve, y eso es lo que puedes esperar muchas veces a la ciudadanía, es que efectivamente no se está pensando digamos, en el bien de la ciudadanía. Es por lo que la sociedad muchas veces no se siente representada por sus legisladores, porque siente que es un legislador que más bien, digamos, está aprovechando de su cargo de representante para es el que efectivamente tiene una visión y una perspectiva desde, digamos, de su propio país hacia el futuro. Entonces piensa digamos, se lo imagina en ese futuro, y lo que hace es la toma de decisiones para llegar a ese futuro. El político es que tengo que hacer hoy para lograr digamos, la ventaja o el efecto el día de mañana, si bien me va el día de mañana o mejor hoy en día. Este país especialmente está atacado y tiene una grave crisis en cuanto a un déficit de hombres de Estado. Tenemos demasiado político pensando en las elecciones de pasado mañana, entonces esto en donde todas las decisiones es qué ventaja me va a traer o qué costo me va a traer de cara a las próximas elecciones. Si uno toma las decisiones nada más pensando en cuándo son los próximos comicios electorales, en este país que además hay comicios electorales demasiado seguido, el problema es que se toman pocas decisiones pensando a futuro. Entonces, ¿por qué? Porque es mucho mejor algo que me va a afectar, digo, ya el día de mañana, pues que otros lo vean, ¿no? Es mucho más sencillo así, ya corresponderá a otros tomar las decisiones. Y por eso muchas veces tenemos esa sensación de que los gobiernos en realidad no nos están llevando a ningún lado. Entonces podemos cambiar de presidente, podemos cambiar de partido político en el gobierno, y sin embargo las decisiones se siguen tomando de la misma manera y siguen pareciendo traer tan pocas ventajas para la ciudadanía.